Bueno, hoy vamos a continuar con lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Ustedes recordarán, por lo menos los que estuvieron, que a pesar de que esto parece un paréntesis, o es un paréntesis, pero a pesar de que parece que fuera del tema que venimos hablando del mes de julio, que es el tema de, digamos, el crecimiento de la apostasía en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, en la iglesia de Cristo, hemos visto algunos temas referidos justamente a la proliferación de falsos maestros, falsos profetas, de falsas enseñanzas. También vimos cómo han aparecido algunas cosas no bíblicas en muchas iglesias que se dicen ser cristianas, cómo ha entrado la inmoralidad en muchas denominaciones, ¿no es cierto? Y el domingo pasado hablamos sobre el capítulo 1 de Colosenses, donde el apóstol Pablo viene hablando justamente de un grupo que era un grupo hereje dentro de la iglesia que enseñaba que esa doctrina que está vinculada al gnosticismo, ¿no es cierto?, donde dijimos que eran filosofías donde, digamos, ellos esperaban nuevas revelaciones, nuevas visiones, donde ellos consideraban que lo material o lo que sea carnal era malo y lo espiritual era bueno. Entonces, indudablemente ellos estaban tratando de infiltrar eso en la iglesia de Colosas, y entonces Pablo tiene que ser firme en su declaración y no solamente decirles que ellos están equivocados y que eso es un error de parte de aquellos que enseñaban estas cosas, sino que él exalta la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y entonces estuvimos leyendo del versículo 15 al 18, hoy vamos a volver a leerlo y vamos a ver otro aspecto que quizás no vimos el domingo pasado. Así que les invito a que busquen en Colosenses, capítulo 1, y dice así el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Y hago un paréntesis acá. Cuando dice Él, se refiere a Cristo, ¿no es cierto? Él viene hablando del Señor, pero cuando se refiere acá a Él, se refiere al Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Tremenda palabra del apóstol Pablo aquí en Colosenses. Vamos a orar. Padre, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que nos des luz sobre esta palabra que tú permitiste que Pablo, a través de tu revelación del Espíritu Santo, escribiera para nosotros. Señor, que esta palabra nos convenza a cada uno de quién eres y de lo que quieres de cada uno de nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y bien, hermanos, hoy vamos a ver que Cristo, el Señor Jesucristo, quiere y merece la preeminencia. La preeminencia. Y la preeminencia, algo vimos el domingo pasado, es el privilegio que goza una persona por razón o mérito especial. Eso es lo que dice el diccionario, si uno lo traduce o si uno lo mira sobre esta palabra preeminencia, ¿no es cierto? Y Cristo es el preeminente. Dijimos el domingo pasado, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, nos dice el versículo 15, es el primogénito de toda creación. Y dijimos que la palabra primogénito, que es en el griego protótokos, se refiere a un rango, se refiere al derecho de autoridad, de primacía, no de cronología o de tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a ver que primogénito se le dice a aquel que nace primero, vamos a decir, es el primogénito, ¿no? Pero como nosotros vemos en la palabra de Dios, hay muchos casos donde evidentemente se nota que en realidad la palabra primogénito es ese
digamos, esa persona que tiene un derecho superior o que tiene una autoridad mayor. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el rey David tuvo varios hijos, ¿no es cierto? Varios hijos de varias esposas, pero por ejemplo, el primero fue Amón, después estaba Adonías, después estaba Absalón, y por allí aparece Salomón. Sin embargo, David dice que Salomón es su primogénito. ¿Por qué? Porque Salomón era el hijo que después iba a, digamos, obviamente que tuvo un mal final, ¿no es cierto? Pero era aquel que iba a continuar un poco con la obra de David. Es más, construyó el templo, fue un hombre lleno de sabiduría, que lamentablemente no lo supo aprovechar porque su vida terminó mal, pero sin embargo David hablaba de él como el primogénito. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Jacob fue el segundo, sin embargo, la bendición de Isaac fue sobre Jacob y no sobre Esaú. Y así podemos encontrar, el caso lo vimos el otro día, de la bendición de Jacob sobre los hijos de José, que bendijo a Efraín, que no era el primero, y el primero era Manasés. Sin embargo, la palabra primogénito habla justamente de ese estado especial de derecho, de autoridad, de primacía. Y acá entonces el apóstol Pablo, y por supuesto que los colosenses conocían, no solamente los judíos que vivían en Colosas, sino también los gentiles, ¿a qué se refería Pablo cuando decía el primogénito, no? Y inmediatamente uno ve que el apóstol Pablo empieza a detallar a qué se refiere ese término cuando él dice que por él fueron creadas todas las cosas, etcétera, ¿no? Como nos dice el versículo 16. Ahora, mis hermanos, en esta mañana yo quiero centrarme en el hecho importante de que el Señor Jesucristo merece toda la preeminencia en nuestras vidas, ¿no? Él merece la primacía porque Él es superior a todos y a todos. Y es importante que pensemos en algunas cosas que yo les voy a compartir ahora. Él debe estar por encima de nuestros sueños. Él debe estar antes que una carrera, antes que un pasatiempo, tiene que estar antes que un deporte, tiene que estar antes de mis ambiciones, hermano. Tiene que estar antes. Él debe tener el primer lugar. Jesús dijo que nuestra prioridad tenía que ser la búsqueda de Dios y su justicia. Primeramente, dijo el Señor. Primeramente. Y cuando dijo primeramente, dijo, eso tiene que ser lo primero. Es lo primordial. En Apocalipsis 2:4, por ejemplo, el Señor Jesucristo reprende a la iglesia de Éfeso porque le dice que ha dejado su primer amor. Y ese primer amor se refiere al hecho de que Jesús dejó de ser el primer lugar. Dejó de ser el primer lugar. Entonces, quizás lo que uno se podría preguntar, si el Señor Jesús ha dejado de ser mi primer lugar, ¿qué puedo hacer? Bueno, sintéticamente, debemos analizar nuestro camino, debemos orar, leer la Escritura, buscar consejería cristiana, encontrar un mentor cristiano que realmente nos ayude a recuperar eso y contactarme o conectarme a la iglesia local. Esas cosas son importantes para uno no poder perder ese primer amor, esa primer, pasión que tenemos por el Señor. Yo me acuerdo que una vez, creo que ya lo conté acá, yo cuando era joven, adolescente y joven, iba a una iglesia de hermanos libres acá en Rosario, y yo tenía una admiración especial por uno de los ancianos, como le llamaban allí, ¿no? Y un día me puse a hablar con él, porque era una persona que, aparte de transmitir muchísima paz, era una persona que se notaba que tenía una comunión intensa, íntima con Dios, y aparte tenía un conocimiento extraordinario de la palabra, de lo que enseñaba la Escritura, ¿no? Y entonces un día le dije, Juan, digo, yo quisiera saber cómo uno puede ser espiritual. Y él me dijo esto solo: si vos querés ser espiritual, juntate con los espirituales. Juntate con los espirituales. Y indudablemente que cuando uno pierde el primer amor, o si lo pierde, tiene que volver a juntarse con aquellas personas, hombres y mujeres, que son espirituales, que aman a Dios, que se consagran a Dios, que tienen un compromiso real con Dios. Eso debe ser así. Y es importante que Cristo debe tener el primer lugar en nuestro cuerpo, en nuestro tiempo y también en nuestros afectos, mis hermanos. Y
Fíjense qué interesante que el Señor debe ser primero en nuestros pasatiempos, en nuestras posesiones y aún antes que nuestros hijos y nuestra familia. Tiene que ser antes, mis hermanos. Y yo le voy a leer Lucas 14:26. Lucas 14:26, lo voy a leer en tres versiones. Primero vamos a leerlo en la Reina Valera, que es la que nosotros habitualmente usamos, y dice así el Señor Jesucristo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. La Nueva Versión Internacional dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. La Reina Valera contemporánea, por ejemplo, dice: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanas, ni a sus hermanos, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y por qué, mis hermanos, Cristo tiene que estar antes, ya sea de mis sueños, de mi trabajo, de mis ambiciones y aún de mi propia familia? Miren, porque si pongo primero al Señor antes que todo eso, voy a amar y voy a dar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, lo que Él me enseña que es bueno para todos. Él me va a ayudar a ver la dimensión de cada cosa con su óptica, mis hermanos. Y no seguiré simplemente los designios o caprichos o antojos que vengan a mí sin el consejo de Dios. Porque obviamente, cuando uno más conoce a Dios, más va a hacer aquellas cosas que cree que deberían estar primero. Entonces va a ordenar su vida familiar, porque no es que va a amar menos a sus hijos, pero si Cristo está primero, va a saber cómo amarlo a sus hijos de una forma correcta, como Dios enseña, como Él enseña. Porque muchas veces sucede, y a veces lo veo con mis nietos también, ¿no es cierto?, como son los padres, ¿no?, que por ahí los padres le conceden todo lo que ellos por ahí le piden. Entonces, en realidad, allí, en esos casos, cuando no está el Señor primero, no se tiene la sabiduría suficiente para saber cuándo decir que no, cuándo decir que sí, hasta dónde, hasta cuándo. Entonces, digamos, uno está cumpliendo algunos deseos o algunas situaciones, pero quizás eso no es lo que Dios quiere, seguramente no es lo que Dios quiere. Entonces es importante lo que el Señor Jesucristo dijo. Y no lo digo yo, mis hermanos. Como dijo alguien en estos días que escuché por allí, si alguien tiene algo que objetar, que se lo diga al Señor, porque Él es el que escribió lo que está escrito. Y si Él dijo que alguien no sacrifica o no renuncia a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, sus hermanas, y no pone aún su propia vida como algo secundario, no puede ser su discípulo, no puede ser su discípulo. Y es duro esto, pero es así. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en un momento: ¿ustedes se quieren ir también? Váyanse. Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes las palabras de vida. ¿A dónde iremos?, le dijo Pedro. Y entonces esta es una circunstancia que muchas veces nosotros no la tenemos en cuenta, porque ¿saben qué, mis hermanos? Cristo merece la preeminencia y Cristo quiere la preeminencia. Y para eso vamos a ver en estos minutos que quedan, podríamos decir así, 3 razones por las que Pablo nos enseña que Cristo debe ser el primero en cada uno de nosotros. Todas tomadas acá de Colosenses capítulo 1. Primero vamos a ver en el versículo 14 que dice lo siguiente. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo merece tener la primacía, la preeminencia en nuestra vida porque Él nos salvó, mis hermanos. Él nos salvó.
Acá dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios dice algo muy parecido. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, nosotros tenemos que entender que Cristo nos salvó, Cristo nos redimió. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, en ningún nombre, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Por ejemplo, conocemos ese muy conocido texto de Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ser salvo sin Jesús. Y por ejemplo, Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo está diciendo acá que nosotros tenemos redención por su sangre. ¿Qué quiere decir? Por su vida, porque sabemos que la vida está en la sangre. Cuando Jesús dio su sangre, en realidad dio su vida. Eso es lo que quiere decir. ¿Y por qué? Por cada uno de nosotros, mis hermanos. Y dice, por ejemplo, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redimir significa comprar, mis hermanos. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Y la aplicación en este término, referido a la muerte de Cristo en la cruz, significa exactamente eso. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era de esclavitud, mis hermanos. Era de esclavitud. Dios ha pagado nuestra libertad. Dios ha pagado nuestra libertad en la persona de Cristo. Y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Eso lo enseña el apóstol Pablo. Ni tampoco estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Nosotros fuimos redimidos. Fuimos comprados por Él. Y a veces no tenemos la conciencia suficiente de pensar en esto. No nos pertenecemos. No nos pertenecemos. Cualquiera de nosotros que va y compra un producto, a partir de ese momento que lo compra, le pertenece o no. Uno quiere comprar un producto de lo que sea, ya sea en un supermercado, en una casa de artículos del hogar. Entonces cuando uno lo compra, se lo lleva a la casa y es de uno. Bueno, Jesús hizo eso, nos compró. Somos de Él. Y se nos escapa muchas veces esa realidad que si somos de Cristo no somos nuestros. Y por lo tanto, como vamos a ver en esta mañana, hay cosas que nosotros como propiedad de Él tenemos que ser y hacer. Ahora, es importante que la palabra rescate está relacionada con el concepto cristiano de redención. Jesús pagó la liberación por nosotros del pecado y de sus consecuencias. Y tengo una cantidad extensa de textos que no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero es importante que, entendamos esto. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Es decir, hubo un intercambio. Jesús dio su vida por la nuestra. Entonces, a través de su sangre, nosotros pasamos a ser de Él. Esto es lo que dice Colosenses 1:14, ¿no? Y fíjense los beneficios de la redención. Yo voy a leer algunos nomás. Algunos de los beneficios de la redención, y después ustedes pueden volver a escuchar esta grabación y pueden buscar estos textos porque ahora no lo vamos a hacer. Algunos de los beneficios son la vida eterna, Apocalipsis 5, 9 y 10. El perdón de los pecados, Efesios 1:7. La justificación, Romanos 5:17. La libertad de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. Adopción dentro de la familia de Dios, Gálatas 4:5. Liberación de la esclavitud del pecado, Tito 2:14 y 1 Pedro 1:14. Paz con Dios, Colosenses 1:18 al 20. Morada permanente del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19 y 20. Entonces, mis hermanos, ser redimido, es decir, lo que hizo Cristo, nos compró, es ser perdonado,
ser santificado, ser justificado, ser bendecido, ser liberado, ser adoptado, ser reconciliado. Tremendo esto, mis hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Cómo no va a merecer Cristo nuestro reconocimiento de su primacía, de su preeminencia? Entonces, el apóstol Pablo nos enseña acá que en primer lugar nosotros tenemos la razón de que Él nos salvó para que le demos esa primacía. En segundo lugar, porque Él nos creó. Vamos a Colosenses 1:16. Fíjense lo que dice allí, ya lo leímos antes, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Todo fue hecho por Él. De hecho, Juan, en el Evangelio de Juan, dice que nada de lo que fue hecho sin Él fue hecho. O sea, fue a causa de Él y por Él, y Él lo hizo. Entonces, cuando uno va a Génesis 1:1, dice allí la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y acá en Colosenses, entonces, hay un detalle de eso, cuando leemos lo que recién vimos, que Él hizo todas las cosas, ¿no? Ahora, Jesucristo, por lo tanto, enseña o nos deja una clara enseñanza en las Escrituras de que es Él el creador de todo. Obviamente también de todo lo que no vemos, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que son invisibles. Muchas cosas que son invisibles. De hecho, el reino espiritual, que es mucho, podríamos decir, más denso que el físico, no lo vemos. Acá seguramente hay espíritus que están tratando de distraernos de lo que yo estoy transmitiendo, y hay otros que están tratando de poner el énfasis para que escuchemos lo que Dios dice, pero no los vemos. Tampoco vemos cosas del universo más allá de lo que el hombre puede lograr ver, ¿cierto? Con sus aparatos, con todo lo que ha hecho, tanto en lo macro como en lo micro, porque hay muchas cosas micro, súper microscópicas, que tampoco por ahí el hombre llega a poder descubrir. Bueno, el Señor fue el creador de todo eso. Por eso dice las cosas invisibles y las invisibles, para que no quede nada afuera, ¿no? Entonces, por otro lado, hay un sentido en que todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo y el Espíritu Santo. Y digamos que a cada instante están en un acuerdo completo las tres personas, ¿no? Este tema que es tan difícil de comprender para el ser humano, ¿no es cierto? Aunque nosotros lo creemos, aunque no lo comprendamos totalmente. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y acá hay tres cosas importantes que creo que nos hará bien sellar en nuestra mente con respecto a esto. Primero dice que Jesús estaba en el principio, es decir, estaba presente en la creación. Estaba presente en la creación Jesús. Por eso dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo nos está hablando de Cristo, la palabra viva, ¿no es cierto? Por un lado, el Señor Jesucristo ya estaba presente antes de la creación. En segundo lugar, Jesús es distinto al Padre, porque dice el versículo, el Verbo era con Dios. Entonces, el Verbo con Dios, es decir, son dos, son distintos. ¿Se entiende, no? Y después dice el texto, el Verbo era Dios. Entonces acá no solamente Jesús es distinto con el Padre en el hecho de que son dos personas, sino que Jesús es el mismo Dios en naturaleza. Él era Dios y sigue siendo Dios, por lo cual nosotros creemos en un Dios que está formado por tres personas. Pero mucha gente, y debido a esto también, es lo que surgía allí en Colosas, porque ¿qué pasaba? La falsa doctrina de estos gnósticos decían que Jesús no podía ser Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían que todo lo que era material era malo, y ellos, su análisis era, si Dios es perfecto, no puede manifestarse en forma humana porque es malo, entonces ya no es ese Dios tan perfecto. Y entonces nosotros vemos a través de la Escritura que nos dejan tanto Pablo como Juan claro que
Jesús es Dios, mis hermanos. Jesús es Dios y por lo tanto nos creó. Ahora uno podría preguntarse, pero ¿y para qué Dios nos creó? Fíjense lo que dice Apocalipsis 4:11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fuimos creados por la voluntad de Dios. Por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué fuimos creados? Porque alguien puede decir, bueno, pero yo no quería ser creado, yo no quería estar acá en la tierra, no quería. Muchas veces cuando muchos se analizan en su frustración o en su limitación, en sus problemas, dicen, bueno, la verdad que yo no sé para qué vivo, para qué estoy acá. Bueno, ¿para qué? Porque fue la voluntad de Dios. Dice acá, en este versículo, que por la voluntad de Dios existen y fueron creadas, es decir, nos incluye a nosotros también. Fíjense, por ejemplo, Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho el Señor para Él mismo. O Isaías 43:21 que dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y esto nos habla de que Dios nos hizo para Él, mis hermanos, nos hizo para Él. Y uno podría decir, qué egoísta Dios, qué egoísta Dios. Pero ¿saben por qué nos hizo para Él? Para que nosotros podamos conocerlo, para que tengamos un tipo de relación íntima con Él. Y de hecho, cuando uno hace un bien, muchas veces también puede decir que es egoísta, porque cuando uno ayuda a una persona, por ejemplo, en el fondo, además de ayudar a esa persona, es algo que a uno le hace bien, ¿o no? Entonces, quiere decir que Dios nos hizo para Él por un bien también, un bien para nosotros, un bien para Dios mismo, porque realmente Él busca que nosotros lo conozcamos. Fíjense lo que dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y acá no queda nada fuera, todas las cosas son por Él, de Él y para Él. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez, Dios nos hizo para alabanza de su gloria. Nos creó para Él, mis hermanos, nos creó para Él. Por eso necesita ser reconocido como el preeminente. Él necesita la primacía porque Él nos hizo para Él. Y hay un texto que a mí me gusta mucho y que lo aprendí hace 2 o 3 semanas. Mientras estaba en la cama me desperté y me acordé y lo busqué. Y todos los días me venía, ¿no? Después, y es en Romanos 14, 7 y 8. Y fijemos este texto, mis hermanos, Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y es importante entender esto, porque uno dice a veces, sí, soy del Señor, qué lindo, qué alegría. Pero no piensa que lo que está diciendo acá del Señor somos, le pertenecemos a Él. No somos nuestros. No podemos tomar las decisiones sin consultarlo a Él. Él es el que tiene la primacía. Él nos compró, mis hermanos, y vimos todo el precio, lo que significaba el precio, todo lo que nos dio. Por lo tanto, mis hermanos, ya no vivimos para nosotros, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Entonces muchas veces ponemos excusa, no, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Pero si le perteneces a Cristo, mi hermano, ¿por qué te negás? Porque en realidad no estás simplemente negándote a algo que vos podés hacer para el Señor, sino que estás obstruyendo para lo cual Él te ha llamado, para Él. Bien que si me llama mi jefe, enseguida corro y hago lo que me dice en mi empresa. ¿Y qué de Cristo? ¿Y qué de Cristo? Si Él nos llama y nos dice, tenés que hacer esto, tenés que ponerte las pilas. No, eso puede esperar, lo podemos dejar. Él es el que merece primacía y preeminencia, mis hermanos, no nos olvidemos esto.
Y en tercer lugar, y con esto terminamos, no solamente el Señor nos salvó, no solamente el Señor nos creó, sino que el Señor es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Qué significa ser la cabeza de la iglesia, mis hermanos? Tanto Colosenses 1, que acabamos de leer, como en Efesios 5, enfatizan el liderazgo de Cristo y su poder, mis hermanos. En Colosenses, Cristo es la cabeza porque todas las cosas en Él subsisten, como dice el versículo 17. En Efesios, Cristo es la cabeza porque Él es el Salvador. Y las implicaciones de esta enseñanza, mis hermanos, son profundas. Los líderes de la iglesia deben entregar su liderazgo final al Señor Jesucristo. Él es el que dirige y determina las enseñanzas y prácticas de la iglesia. Los miembros de la iglesia, en primer lugar, deben seguir a Cristo. Y en segundo lugar, a los líderes terrenales, ya que esos líderes terrenales supuestamente representan a Cristo. Por lo cual, como decía antes, la iglesia no es de ningún pastor, en absoluto. Yo simplemente acá, mis hermanos, vine encomendado por el Señor. Y el Señor me puede decir, bueno, ahora te quiero en otro lado. Y a Él voy a obedecer. Porque la iglesia no es mía. Y sí, mi preocupación está por cada uno de ustedes, mis hermanos. Pero como escuchaba el otro día, de parte de otro pastor bíblico, uno tiene responsabilidades dentro de la iglesia como pastor. Pero hay cosas que no puede lograr, hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, yo puedo enseñar la verdad, pero después no puedo obligarlos a ustedes que la vivan. Y si cada uno esto le resbala, le patina, ¿no es cierto? Ya no puedo hacer nada. Simplemente decirle al Señor, Señor, yo enseñé lo que vos me dijiste que hiciera. Y si los hermanos no responden, no responden. No vienen, no vienen. Y después el Señor con cada uno tratará. A mí me va a pedir cuenta de que yo hice con lo que Él me dijo que hiciera. Y tengo un compromiso grave, severo. ¿Por qué? Porque Dios me va a pedir cuenta si yo enseñé la verdad, si yo me preocupé por los hermanos. Ahora, después el Señor va a arreglar con cada hermano. Después va a arreglar con cada hermano. Y eso es algo que yo no lo puedo resolver. Y además, mis hermanos, de ser el Señor Jesucristo la cabeza de la iglesia, el amor que Jesús tiene por la iglesia se expresa en su deseo de que nosotros también amemos a la iglesia. La iglesia no es un edificio, no es una organización, sino un grupo de personas que conocen y adoran a Jesús. Y fíjense este texto de Hebreos 10, 24 y 25. Esto es lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La comunión regular con otros creyentes honra al Señor, mis hermanos, lo honra, nos anima personalmente como creyentes y nos permite animar y servir a los demás. Y aunque cada iglesia tendrá sus propios líderes locales, el líder máximo de cualquier iglesia es el Señor Jesucristo. Ese es el líder máximo, es Cristo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, en Mateo 16, 18. Él edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece a Él. La iglesia le pertenece a Él. Él es la cabeza del cuerpo y el único con el poder de guiar y amar correctamente a la iglesia. ¿Y qué quiere Él? Que nosotros hagamos lo mismo. Porque no nos olvidemos, si vivimos, para el Señor vivimos. Si vivimos, para el Señor, no para. ¿Qué quiere decir esto? El Señor me dice una cosa, que tengo que hacer. Por eso la gente no recurre a la palabra de Dios, porque desconoce por ignorancia muchas de las cosas que Dios enseña y después no las hace. Pero si uno vive para el Señor, se va
a introducir dentro de la palabra de Dios. Y entonces va a decir, como dijo hoy la hermana, leyendo de Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo sepa? No, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque ya él ahí en su conversión entendió que ya no vivía más para él, ahora vivía para Cristo, siendo que era un perseguidor de los cristianos, pero tal fue su conversión que ya no vivía Cristo, sino ya no vivía él, sino vivía Cristo en él para vivir esa vida. Por lo tanto, mis hermanos, qué enseñanza clara del apóstol Pablo, indiscutible. Y todo lo que la palabra nos enseña pasa a ser una carga en nosotros, porque ya no tenemos excusa, dice la palabra de Dios. ¿Ya lo escuchaste? Ya lo sabes. Por eso, cuanto más sabemos, más podemos autocondenarnos, porque somos responsables de lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, hermanos, reflexionemos. Vivamos para Cristo, no para nuestros propios intereses. La vida es tan corta, la vida es tan breve, hasta se comparan el Antiguo y el Nuevo Testamento como una flor del campo que sale, la agarra el sol y chao, se fue. Fíjense qué cortito, así la vida. Entonces, ¿para quién vamos a vivir? ¿Para quién vamos a vivir? Y recordemos, y con esto termino otra vez, este texto de Romanos que me tocó mucho, Romanos 14, que leí antes y que realmente nos pueda hacer pensar, ¿no? Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén.